¿Alguna vez te has sentido atrapado en una relación que parece no tener salida? ¿Has pasado por un momento económico en el que todo parecía cuesta arriba y sin solución? ¿Te has encontrado juzgando costumbres o situaciones sociales que parecían imposibles de aceptar? La lección 33 de Un Curso de Milagros trae un mensaje transformador. Hay otra manera de ver el mundo. Lo que hoy te molesta, mañana puede convertirse en una oportunidad de aprendizaje. Cambiar tu manera de mirar es como cambiar de lentes. De repente, todo tiene otro brillo. Tus problemas se ven grandes, hasta que descubres que también puedes verlos pequeños. El enojo no se resuelve con más enojo, sino con una percepción diferente. Nadie puede quitarte la paz si aprendes a mirar de otra forma. Y lo mejor, no necesitas cambiar a nadie más, solo necesitas recordar que hay otra manera de ver las cosas. El vecino gruñón y el arte de cambiar de lentes. Imagina que tienes un vecino que nunca te saluda. Pasas frente a su puerta, lo miras y él parece siempre enojado. Automáticamente piensas, este vecino es un grosero, seguro no le caigo bien. Ahora, aquí entra la lección 33 de Un Curso de Milagros. Detener esa cadena de pensamientos y recordar que hay otra manera de ver la situación. Quizá no sea grosero, quizá está pasando por un mal momento. Tal vez esté estresado o incluso sea tímido. Un ejemplo de esto, la próxima vez que lo ves, en lugar de cargar con tu resentimiento, lo saludas con amabilidad y para tu sorpresa, te responde con una sonrisa. La magia no está en que él cambió de repente, sino en que tú cambiaste la manera de mirarlo. Y al cambiar tu mirada, tu experiencia también cambió. El problema de creer que las cosas son como son, muchas veces pensamos que lo que percibimos es la verdad absoluta. Creemos que las cosas son como son y punto. Pero lo que en realidad vemos son interpretaciones, juicios y proyecciones. Por ejemplo, tu jefe te da una instrucción y piensas, me está mandando porque me tiene bronca. Tu pareja se olvida de algo y dices, lo hace a propósito para molestarme. Tu amigo no responde a tus mensajes y concluyes, ya no le importo. Vamos a practicar esto. Piensa en algo que te molestó hoy. Respira profundo y repite en silencio. Hay otra manera de ver esto. Ese simple recordatorio abre un espacio en tu mente para dejar de reaccionar automáticamente y empezar a mirar desde otra perspectiva. La visión borrosa de Juanita. Aquí entra un toque de humor que nos ayuda a soltar rigidez. En una clase de Un Curso de Milagros, un maestro le pregunta a su alumna, Juanita, ¿qué ves ahí afuera? Ella responde, Maestro, veo todo borroso, no distingo las caras, los objetos se ven nublados. Es como si el mundo estuviera raro. El maestro sonríe y le dice, Juanita, ¿y si pruebas a limpiar tus gafas? Están llenas de barro. El chiste es simple, pero muy profundo. Muchas veces creemos que el problema está en el mundo, cuando en realidad son nuestros lentes, nuestros juicios, creencias y miedos, los que están empañados, rompiendo con lo que nos enseñaron a ver. Desde niños hemos aprendido maneras fijas de ver la realidad, lo que está bien, lo que está mal, lo que se debe y lo que no se debe. La familia, la escuela, la religión, la política e incluso la publicidad nos han dado manuales de percepción que condicionan cómo interpretamos todo. La lección 33 de Un Curso de Milagros nos dice, puedes liberarte de esas gafas heredadas. Ser libre no es desobedecer reglas porque sí, sino recordar que siempre tienes el poder de elegir cómo mirar. Imagina que durante años llevaste unas gafas oscuras y de repente alguien te las quita. Descubres que el mundo es más luminoso de lo que pensabas. Ese es el efecto de aplicar esta lección. El mundo sigue siendo el mismo, pero tú lo ves diferente y esa diferencia lo cambia todo. Ahora bien, cuando un curso de milagros nos dice que hay otra manera de ver el mundo, no está hablando de cambiar la decoración de la casa o de comprarnos unas gafas nuevas para ver diferente.
Aunque a veces, créeme, unas gafas limpias ayudan mucho. Está hablando de una transformación en la manera en que interpretamos cada cosa que ocurre en nuestra vida. Un ejemplo de esto. Imagina que pierdes tu trabajo. La reacción más común es caer en la desesperación, pensar, esto es el fin, nunca saldré adelante. Pero la lección nos propone una alternativa. ¿Qué pasaría si, en lugar de verlo como una tragedia, eligieras verlo como una puerta que se abre hacia una oportunidad distinta? Ese simple cambio de percepción puede darte calma, confianza y hasta creatividad para buscar nuevas salidas. Para poner esto en práctica, te propongo algo sencillo. Piensa ahora mismo en una situación reciente que hayas interpretado como un problema. Puede ser una discusión, una pérdida, una deuda o incluso una crítica que te hicieron. Respira profundo y di internamente. Hay otra manera de ver esta situación. No necesitas encontrar de inmediato esa otra manera. Lo importante es abrir el espacio para que aparezca. Aquí viene algo interesante. Nuestro ego siempre quiere tener razón. Quiere convencernos de que lo que vemos es la única verdad posible. Pero un curso de milagros nos recuerda que eso no es más que un filtro mental. Cambiar la percepción no significa negar lo que pasa, sino reconocer que tu mente tiene más de una manera de mirar lo mismo. Imagina que estás en el tráfico, alguien se te cruza de forma brusca, y tu primera reacción es, este conductor es un maleducado. Pero si aplicas la lección, podrías abrirte a otra visión. Tal vez esa persona lleva a alguien al hospital o está atravesando un mal día. Quizás nunca lo sepas, pero al abrir esa posibilidad, tu enojo se suaviza y tu paz permanece intacta. Vamos a practicar esto ahora. Recuerda una situación que te irritó hoy, por más pequeña que sea. Cierra los ojos un instante y repite. Podría ver esto de otra manera. Hazlo 3 veces. Siente qué pasa en tu cuerpo. Lo que suele ocurrir es que la tensión disminuye, porque tu mente deja de estar atrapada en una única historia. Un ejemplo más cercano, piensa en tus relaciones familiares. Siempre hay alguien con quien chocamos, ese tío, ese hermano, ese vecino que parece tener el don de irritarnos. Cuando piensas, no lo soporto, intenta añadir, pero hay otra manera de verlo. Tal vez esa persona está reflejando algo que necesitas trabajar en ti, o quizás simplemente es tu maestro disfrazado, mostrándote la paciencia que aún puedes desarrollar. En definitiva, esta lección es un antídoto contra la rigidez mental. Nos da permiso para no quedarnos atrapados en la primera interpretación que hacemos de los hechos. Y eso, amigos, es liberador. Visualiza esto. Tu mente como un cuarto oscuro con una sola ventana cerrada. Lo único que ves es penumbra. Pero si abres otra ventana, esa otra manera de ver, de pronto entra la luz. El aire circula y hasta el ambiente cambia. La realidad afuera sigue siendo la misma, pero tu experiencia es completamente diferente. Un curso de milagros insiste en que la paz está siempre disponible, solo que la perdemos cuando nos aferramos a una visión limitada. Practicar esta lección es como entrenar un músculo. Cada vez que recuerdas, hay otra manera de ver esto, estás fortaleciendo tu capacidad de elegir paz en vez de conflicto. Hasta aquí hemos visto cómo nuestra mente tiende a aferrarse a una sola manera de ver las cosas, cómo nuestras percepciones pueden nublar la realidad y cómo pequeños ejercicios nos ayudan a abrir ventanas nuevas de interpretación. Ahora es momento de consolidar la práctica y llevarla a la vida diaria. Ejercicio práctico diario. La lección 33 de un curso de milagros nos propone ejercicios de 2 sesiones de 5 minutos cada una para centrar nuestra atención en algo que percibamos y luego evocar la frase «hay otra manera de ver esto». Pero podemos expandir este ejercicio a toda nuestra jornada. Por ejemplo, imagina que estás en el supermercado y alguien te empuja accidentalmente el carrito. Tu primera reacción puede ser «qué grosero, no tiene respeto». Pero vamos a hacer un ejercicio práctico.
Respira y di en silencio. Hay otra manera de ver esto. Tal vez descubras que la persona estaba distraída o que tú estabas en tu propia nube. La situación sigue siendo la misma, pero tu experiencia interna cambia. Menos estrés, más paz. Otro ejemplo de esto se da en la vida social. Tal vez en tu grupo de amigos alguien no te incluyó en un plan. Tu ego podría sentir rechazo o tristeza, pero si recuerdas la lección y dices, hay otra manera de ver esto, puedes descubrir que no se trata de ti, sino de circunstancias externas. O incluso, puedes aprovechar para practicar tu independencia emocional y tu alegría interna. Recordemos la historia de Juanita y sus gafas sucias. Muchas veces creemos que la borrosidad está en el mundo, cuando en realidad nuestros lentes, nuestros filtros mentales, son los que están llenos de barro. Otro ejemplo divertido. Imagina que estás cocinando y quemas la cena. El primer impulso es frustración, pero otra manera de verlo podría ser, perfecto, ahora tengo una excusa para pedir comida y descansar un poco. La lección nos enseña que, incluso en lo que parece negativo, siempre hay alternativas de percepción que nos liberan de la tensión. Las relaciones son un terreno fértil para aplicar esta lección. Cada vez que alguien te irrita, recuerda que hay otra manera de ver esto. Quizá esa persona está reflejando algo que tú necesitas reconocer en ti mismo, o tal vez simplemente está actuando según sus propios miedos. Vamos a practicar esto ahora. Piensa en una relación conflictiva. Cierra los ojos, respira profundo y repite. Hay otra manera de ver esto. Nota cómo, al hacerlo, tu mente deja de generar automáticamente historias de conflicto. Esa es la semilla de la libertad interior que un curso de milagros nos invita a cultivar. Más allá del conflicto, libertad interior. Ser verdaderamente libre, según un curso de milagros, no significa evitar problemas o vivir en una burbuja. Significa reconocer que no estamos atrapados en una sola interpretación, que podemos elegir, siempre, ver la situación desde otra perspectiva, que nuestro bienestar no depende de que los demás cambien, sino de nuestra capacidad de abrir la mente y el corazón. Cada vez que aplicamos esta lección, nos acercamos a un estado de paz y alegría que no depende de las circunstancias externas. Nos damos cuenta de que lo que nos mantenía atrapados eran nuestros propios filtros, creencias y juicios. Así que recuerda, constantemente comprobamos que los mismos problemas vuelven una y otra vez. ¿Por qué? Porque nuestra mente insiste en verlos de la misma manera. Pero un curso de milagros nos dice, no es imposible cambiar esto. Siempre hay otra manera de ver el mundo. Cuando permites que esas nuevas perspectivas entren en tu vida, notarás cómo todo a tu alrededor comienza a cambiar. La situación puede seguir siendo la misma, pero tu experiencia será completamente diferente. La irritación se suaviza, la tensión desaparece y aparece la paz. Un abrazo grande desde Un Curso de Milagros por Alberto Salinas. Si aún no lo has hecho, te animo a que te suscribas al canal para que te lleguen avisos cada vez que publique algo. Recuerda que la práctica diaria, incluso con pequeños ejercicios de 5 minutos, transforma la manera en que percibes todo. Mantente atento, practica con humor y abre tu mente a las infinitas maneras de ver y vivir la vida.